Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, a nivel laboral. Escorpio y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Vamos a ver. Comunicaciones, Escorpio, que en un principio es para algo positivo, ¿no? Dice, pero en esas comunicaciones o esa reunión que tú tengas dentro del trabajo, Escorpio, pues vas a tener que esperar un poco para que se dé lo que tú estás pidiendo, ¿bien? Entonces, por lo menos habría que esperar, Escorpio, unos 2 meses aproximadamente. Escorpio, que no estáis trabajando, mira. Escorpio, tendrás noticias de un lugar del pasado. Dice, tendrás la oportunidad de regresar aquí. Pero claro, en ese tiempo, en ese tiempo en el cual tú tienes noticias de este lugar del pasado, también dicen las cartas, Escorpio, también tienes la otra oportunidad, ¿vale? Y esta otra oportunidad, dicen las cartas, que no sería la mejor para ti, así que te lo pienses bien. Que si la otra oportunidad, dice, conlleva un cambio muy rotundo en tu vida, dice las cartas que no es la adecuada para ti, pero esto cada uno, Escorpio, lo tiene que aplicar a su historia. Bien, Escorpio, que tenéis un negocio, estáis esperando algo relacionado con el exterior, y esto como que no termina de fluir o no termina de llegar. Dice, y esto que se está esperando es necesario para tú comenzar ciertos cambios en tu negocio, ¿bien? Esto va a tardar, Escorpio. Esto va a tardar. También te digo, no te precipites, no vayas a tomar una decisión errónea antes de tiempo, porque al final esto va a llegar y tú vas a poder realizar los cambios que necesitas, ¿vale? O sea que es cuestión de aguantar un poquito más, de esperar un poquito más, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos. Me iba a ir a otra cosa. Con tu economía, Escorpio. Vamos a ver tu economía, mi queridísimo Escorpio. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, respecto a tu economía, veo cómo es necesario arreglar algo, solucionar algo. Para muchos de vosotros, quitaros muchos miedos. Aquí dicen las cartas, todo lo que estéis esperando, un dinero relacionado ya de hace unos 8 o 9 meses, aquí dicen las cartas que ese dinero está a punto de llegar, ¿vale? Escorpio, veo muchos miedos en vosotros a la hora de iniciar cosas para mejorar tu economía y demás. De aquí dicen las cartas, no arriesgues mucho, dice, ve poco a poco, ¿vale? Es lo que te están diciendo las cartas, para mejorar tu economía. Escorpio, que estéis con el pensamiento de que va a venir algo, que vais a tener que pagar algo muy fuerte o algo por el estilo. No es tanto, Escorpio. Igual tú piensas que es mucho dinero lo que vas a tener que pagar, esto será para alguno de vosotros, entiendo. Dicen las cartas, no es para tanto, ¿vale? O sea que en este aspecto tú te puedes llevar una grata sorpresa. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Por cierto, yo no sé si te lo he dicho, Escorpio, pero hoy hablaremos también de tu lado espiritual, ¿eh? Vamos a ver, por si no te lo he dicho, te lo digo, y si te lo he dicho, pues te lo repito. Escorpio, que estáis solteros, mira, Escorpio, si tú estás viviendo con el pasado muy presente, pues es muy difícil avanzar en tus relaciones, ¿no? Así lo veo yo. Pero aquí hay una parte que dice, Escorpio, vas a tener la oportunidad
de iniciar una nueva vida. Pero va a ser una oportunidad de las que pasan así, y si o te subes al tren o se va, ¿vale? Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. Hay triunfos. O sea, yo te veo a ti, Escorpio, que comienzas a comunicarte con personas en concreto, Escorpio. Yo veo cómo tú puedes tener la oportunidad de enamorarte, de comenzar una nueva vida. Mira, yo esta persona en concreto con la cual te veo, o por tu parte por esa persona, vais a preferir ir despacio. ¿Es lo más acertado? Sí. ¿Pero por qué se hace esto, Escorpio? Porque en realidad uno de los dos tiene miedo a enamorarse, ¿vale? Es lo que están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Escorpio. Escorpio, casados. Uy, casados, que te iba a casar ya. Solteros, Escorpio. Solteros, también muchos de vosotros se avecina el fin de una etapa importante para ti. El fin de una etapa de tu vida. Esto es muy importante. Dice que después de eso, Escorpio, dice que tú también te relajarías un poquito en este aspecto de tu vida, dice, y lograrías entregarte más a lo que es a los temas del amor, ¿vale? Pero esto se tiene que solucionar, ¿vale? Esto es importante que se solucione, el fin de esta etapa. Parece ser que es muy importante para ti, o tú no puedes tener una relación estable o sacarla a la luz porque te genera algún tipo de problema, de conflicto o algo por el estilo. Vamos a ver qué más, Escorpio. Nunca has avanzado por alguien del pasado, así lo dicen las cartas, o por lo menos ahora, en este tiempo, Escorpio. La persona que llegaría a tu vida, que he visto yo, que sería alguien importante en tu vida, Escorpio, aquí dicen las cartas que es una persona que podría ser un poquito más joven que tú, bien. Dice que en un principio ambas partes os comportáis de manera inestable, ¿vale? Que podría estar muy relacionada con el trabajo, o que en un futuro, es que yo veo más bien en un futuro, tendríais ambas partes alguna relación en cuanto a lo laboral, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Escorpio, cuándo llegaría esta persona a tu vida, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver. ¿Cuándo llegaría esta persona importante a tu vida, Escorpio? Pues es una persona, Escorpio, que podría llegar a tu vida en unos 3-4 meses aproximadamente, ¿eh? Insisto, en un principio algunos de vosotros ya habréis cruzado con esta persona. Tú con esta persona no te planteas, ni esta persona contigo. Mira, tú, si has visto ya, en el caso de que de los que hayáis visto ya a esta persona, tú en ese lugar has estado unos días, has estado de paso. Y yo creo que está relacionado con el trabajo esto. Y tú ya has visto a esta persona, ¿vale? De todas maneras, Escorpio, ya me contaréis cómo van sucediendo los acontecimientos, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Escorpio, casados, en convivencia y novios. ¿Cómo está el ambiente, Escorpio? ¿Cómo está el ambiente? Has dado un paso importante, Escorpio, en contra de tu voluntad, pero lo has dado. Así lo dicen las cartas. ¿Pero qué viene de cara a futuro aquí? Puf, está complicado esto, ¿eh? Escorpio, aquí pueden pasar muchas cosas.
desde que a raíz de que tú veas ese paso te des cuenta de cosas que antes no lograbas ver, relacionadas con tu pareja, patrones que repite tu pareja a nivel familiar, familia de tu pareja, y que de repente te plantees que si es eso lo que tú quieres para un futuro o para tu vida. Entonces, por eso digo que se avecina algo, un pensamiento de plantearse si sigo, si llevo esta relación de otra forma, o sea, si sigo contigo pero separo algunas cosas, o si me piro, o qué. Porque mira, te vas a hacer muchísimas preguntas. Muchísimas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Bueno, dice, es como que después de un desplazamiento, de un viaje, dice, algo he visto en eso, en ese viaje, o con las personas con las cuales estáis en ese viaje, que me hacen replantearme mi futuro con esta persona, que me hacen replantearme mi vida con esta persona. Esto es lo que va a pasar aquí. Yo no te puedo hablar de una ruptura, Escorpio. Yo te hablo de momentos de incertidumbre, pero tú contigo mismo. Esto es algo que posiblemente ni siquiera lo verbalices. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Dice algo, como hemos dicho antes, que no lograbas ver antes. Dice, hay una... mira, voy a hablar claro, hay un egoísmo que a ti no te va a gustar, Escorpio. Dice, y algo que tú querías mucho con tu pareja, dice, a lo mejor comienzas a salir corriendo. ¿Vale? A lo mejor comienzas a salir corriendo. De ese algo que tú has querido tanto, de que te has planteado tanto con tu pareja, Escorpio. Vamos a ver qué más. Ya te digo, Escorpio, no te plantees, no te creas que te estoy diciendo, que te vas a separar, ¿eh? Yo no te estoy diciendo eso. Porque tampoco veo esa decisión en un principio que tú puedas llegar a eso. Y te llegará un momento de valorar muchas cosas. Incluso llegará el momento de plantearte de qué forma amas tú o quieres tú a esta persona. También pasará por tu cabeza que si tú tienes sentimientos hacia esta persona o tienes dependencia hacia esta persona. Entonces, aquí llegan momentos, conflictos interiores de uno. Hay un conflicto interior de algo, a raíz de algo que se ve, que de repente, oye, mira, que cuando, ¿sabes? De repente te das cuenta, pero mira, ¿sabéis qué pasa? Cuando estamos tan enamorados, pues hay cosas que pasamos por alto, que no vemos o que incluso vemos y nos gustan.
Pero el boom siempre tiene un bajón, ¿vale? Y esto es lo que pasa aquí. Entonces comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra realidad, ¿vale, Escorpio? Entonces aquí hablan las cartas del egoísmo de uno, que es lo que no te va a gustar. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice: Escorpio, para estar mal con alguien o para estar mal en una posible relación, dice, no gastes energía. Para estar tú mal, no gastes energía. O sea, inicia algo donde tú estés cómodo, donde tú estés bien. Vamos a seguir, Escorpio, cada uno que lo aplique a su historia. Seguimos, Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Escorpio y tu salud. El aparato digestivo, me gustaría que le prestaras bastante atención, ¿vale? Y algo relacionado que he visto ahí con el riego sanguíneo, que ahí sí que me gustaría que le prestaras mucha atención. No lo iba a decir, pero sí te lo digo. Escorpio, como siempre te digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual. Escorpio, tu mensaje general te dice: todo movimiento que tú hagas, todo cambio que tú hagas tiene su consecuencia, positiva, negativa, pero su consecuencia. No se pueden dar pasos sin consecuencias, ¿vale? Siempre hay un efecto, ¿vale, Escorpio? Vamos a seguir, ahora sí. Vamos con tu mensaje espiritual. Como siempre os digo, en este caso será solo para las personas que sintáis esa conexión, ¿vale? Con este ser querido. Vamos a ver, Escorpio. Me estoy quedando un poquito sin voz hoy, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, se me está mostrando, Escorpio, una mujer. Esta mujer como que se siente un poco en soledad. Se siente sola, o a lo largo de su vida fue una persona que se sintió muy sola. Es alguien que ha llamado tu atención en varias ocasiones, Escorpio. Presta atención dentro de 5 o 6 días, dice. Presta atención dentro de 5 o 6 días aproximadamente. Pero atención a qué. El número 8. Hay algo que tú tienes de esta persona. Hay algo que tienes que pertenecía a esta persona y tiene que ver, es que parece como una cruz, una gargantilla o algo por el estilo. Y me muestra mucho como un peluche en forma de búho. No sé qué tiene que ver eso, pero sí ha hecho referencia a que próximamente te hará alguna llamada de atención esta persona, ¿vale? De todas maneras, yo siempre os digo que si tú no has sentido esa conexión con esta persona,
pues no es para ti el mensaje, pero si tú has sentido esa conexión, sí te digo, Escorpio, que ese mensaje es para ti, y que intentes contactar con este ser querido a través de los sueños, siempre os lo digo, Escorpio. ¿Qué más que decirte? Te voy a dar un número, Escorpio, el número 38 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.